Caracterización y análisis de suelos. Este trabajo fue realizado por Juan Sebastián Arias Cortés, quien les habla, para la asignatura de Mecánica de Suelos 1. Soy estudiante de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander. Trabajo realizado en agosto del año 2020. Así que vamos allá. Como ya lo dice el título del trabajo, lo que realizaremos será un análisis de un suelo. Para ello, lo primero que se hace es obtener una muestra de dicho suelo en campo. La muestra de suelo la obtuve de una especie de talud que hallé en una montañita cerca de la ubicación de mi casa. La muestra la tomé de la parte media baja del estrato que se observaba. Lo primero a trabajar dentro de la muestra del suelo será hacer una descripción visual manual a partir de la norma en vías E102. Nos dice que hagamos una identificación preliminar del tamaño de los granos, así que se toma un porcentaje de cantidad de muestra y se esparce sobre una superficie plana. Nos dice que identifiquemos a partir de los tamaños nominales cuáles partículas serían mayores a un diámetro de 4.75 milímetros, cuáles son menores a 4.75 pero mayores a 0,07 milímetros y cuál sería la menor. Sería muy bueno para esto apoyarnos del tamaño de los tamices en caso de contar con tamices. En mi caso yo lo contaba con ellos, así que pude hacer una identificación de tamaño de grano más precisa y más detallada. Pero pues ahí podemos observar que se distingue un poco la grava y que es en poquita proporción y que podemos contar con una arena. En el análisis visual de la fracción de grava de nuestro suelo, efectivamente podemos observar granos con diámetros mayores a 4.75 milímetros. La forma de estos granos visualmente se puede observar que son subangulares. Por otro lado, también podemos observar granos con un diámetro menor a 4.75 milímetros y con forma redondeada, que serían las arenas. Apoyado en el tamizaje se logró ver que nuestro suelo también contiene una parte de suelo fino y a esta se le hacen unos ensayos específicos. Para describir o identificar la fracción de suelo fino que encontramos en nuestra muestra se deben hacer 4 ensayos manuales determinados. Uno es para determinar la resistencia en seco que tiene este suelo fino. Otro es para determinar la dilatancia, que es la velocidad con la que el agua aparece mientras se agita y desaparece mientras se comprime. El siguiente es determinar la tenacidad. ¿Y qué es la tenacidad? Es la deformación total que es capaz de tener un material antes de romperse. Y por último, se ensaya la plasticidad y es qué tanta capacidad tiene el suelo de ser moldeado. Entonces, para la primera parte que es la resistencia en seco, se toma el suelo fino y se moldean unas esferas con diámetro de aproximadamente 2 centímetros, se usa agua de ser necesario y se secan al sol en un horno o como en mi caso con una pistola de calor. Se toman las esferas y con la yema de los dedos se les hace una fuerza, una presión a ver hasta qué punto se desmoronan. También se puede colocar una de las esferas y presionar con el dedo contra una superficie, a ver hasta qué punto se desmorona. Como se puede observar, es muy fácil que se desmoronen las esferas, no se tiene que hacer mucha fuerza, se desmoronan o se pulverizan muy fácilmente, por lo tanto se registra una resistencia en seco muy baja o baja. Para la dilatancia se toma otra esfera moldeada con el suelo fino y agua de ser necesario y esta vez se toma una espátula. Con la espátula se aplana la esfera en la mano, se aprietan las manos y se sacuden. Luego se mira si ya aparece humedad. Efectivamente vemos en la mano que ya apareció agua. Apareció rápidamente, apenas sacudimos 2 veces o 3 y ya apareció. Luego lo que se hace es presionarla contra la mano, cerrar el puño y vemos que ya el agua fue desapareciendo y ya no se ve en la superficie de lo que era la esfera aplastada. O sea que desapareció el agua que estaba botando como tal la esfera aplastada. Y así registramos una dilatancia rápida, aparece rápido y desaparece también rápido. En cuanto a tenacidad y plasticidad, una se relaciona con la otra, así que si tenemos la tenacidad, también tenemos la plasticidad. Se toma el espécimen que tenemos de nuestra muestra de suelo y sobre la superficie lisa se tratan de enrollar, de hacer rollitos
que se trata de llegar a un diámetro de 3 milímetros, que tengan un diámetro de 3 milímetros los rollitos, se enrolla, pero vemos que nuestra muestra de suelo, los rollitos de nuestra muestra fallan antes de que su diámetro sea de 3 milímetros. En la norma dice que se tiene que volver a amasar varias veces hasta que el hilo se agriete a ese diámetro, pero vemos que para nuestra muestra de suelo es difícil volver a amasar y que se formen los rollitos y lleguen hasta 3 milímetros. Por lo tanto, al ser difícil y que los rollitos que se forman son débiles y se agrietan fácilmente, se tiene una tenacidad baja. Y al tener una tenacidad baja y que sea difícil formar los rollitos, también se puede decir que nuestra muestra de suelo tiene una plasticidad baja o casi que no es plástico. Así que ya tenemos las cuatro características de nuestro suelo fino. Estas cuatro características son baja tenacidad de plasticidad, resistencia seca baja y una dilatancia rápida. Estas cuatro características son propias de un limo de baja plasticidad o también llamado ML. Para terminar la descripción de nuestro suelo, tenemos el color y el olor. El color es un marrón que no es ni tan oscuro ni tan claro. Y en cuanto al olor, es totalmente inoloro, lo que nos indica que es un suelo inorgánico. El segundo ítem de este trabajo fue hacerle una clasificación al suelo, clasificarlo mediante el método SUX, el método unificado. Este método en primera instancia lo que nos propone es hacer un análisis granulométrico, así que me apoyé, como ya lo dije anteriormente, en unos tamices. Encontré un tamiz en mi casa y un colador en la cocina. Con la regla le medí el diámetro de la abertura. En el colador me dio aproximadamente 0,9 milímetros, así que lo tomé como el tamiz 200. Y para el tamiz grande me dio aproximadamente 3 milímetros, así que lo tomé como si fuera el tamiz número 4. Y hice el análisis granulométrico. Tamizando, primero con el tamiz grande, pues se observó que más del 50% de la muestra lo atravesó y muy poco eso lo retuvo. Posteriormente, tamizando con el colador, se vio que más del 50% se retuvo y menos del 50% lo atravesó, pero el porcentaje que lo atravesó es más del 12% de de lo que es la muestra total. Ahora, con estos porcentajes de que más del 50% pasa a número 4 y más del 50% se retiene en número 200, ya podremos saber que tenemos es una arena. Ahora, el porcentaje finos es considerable, es mayor al 12%, por lo tanto se debe ver la plasticidad de este. Ya lo habíamos hecho y se determinó que era un limo, por lo tanto tenemos una arena y en cuanto a finos tenemos un limo, por lo tanto nuestro suelo es una arena limosa. El tercer ítem del trabajo es determinar la permeabilidad del suelo. Para eso se construyó un permeámetro casero. Para la construcción del permeámetro casero se utilizaron los siguientes materiales: una botella que servirá parte como embudo y parte como contenedor, un recipiente graduado, una cinta métrica, un material poroso que en este caso serán esponjas, un cronómetro, un celular y mangueras. Aquí ya podemos ver como tal el montaje de nuestro permeámetro. En él podemos distinguir la carga de agua, el diámetro del recipiente que contiene el suelo y L la longitud del suelo. A partir del diámetro del recipiente también podemos como tal calcular el área. También vemos un recipiente y una manguera para accesos y que así en el embudo se mantenga el mismo nivel de agua, porque este es un permeámetro de carga constante. Ahora veremos nuestro permeámetro en funcionamiento. Para ello, con una jarra llena de agua la vertimos en el embudo hasta el nivel del vertedero 1, que será el que me mantendrá la cabeza constante. Una vez el agua baje, va a ascender de tal forma que va a saturar nuestra muestra de suelo, va a seguir ascendiendo hasta el vertedero número 2. Este vertedero número 2 llega hasta el recipiente graduado. El recipiente graduado y que en el cronómetro lo que haremos será determinar el tiempo en que llena cierto volumen para así poder calcular caudal. Y una vez con el tiempo y el caudal ya tenemos todos los parámetros para así calcular por fórmula la permeabilidad. Cabe destacar que cuando me refería a caudal, como tal me refería a volumen de agua que se recogió o que se filtró. Este lo estipulé en 100 mililitros que equivalen a 100 centímetros cúbicos y registré el tiempo empleado por que requirió el permeámetro para llegar a esa cantidad de volumen. El tiempo fue de 2.4 minutos que equivalen a 144 segundos. Así ya puedo aplicar la fórmula de permeabilidad, que es volumen sobre área por gradiente por tiempo. A su vez, el gradiente se halla como la carga de agua sobre la longitud de muestra del suelo.
datos que ya los tenía. Una vez calculado el gradiente, procedo a reemplazar todos los parámetros y calcular el valor de la permeabilidad. Nos da un valor de 7.017 por 10 a la menos 4 centímetros sobre segundo, un valor común para arenas finas, limos orgánicos e inorgánicos, mezclas de arenas y limo y arcilla. Así concluimos con este trabajo. Muchas gracias por su atención.